8 horas 44 minutos, estábamos escuchando a Rick Astley, después te cuento algunas cositas sobre su vida, sobre su actualidad, pero bueno, el tema de los precios en la República Argentina ya es medio como una condena, ¿no? Se habla con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que este año habría una inflación del 38 al 48%, estamos esperando los números del INDEC, los últimos números que hablan de un 4% de inflación. Hay una serie de cuestiones, interpretaciones con respecto al tema, la guerra gravita de una manera bastante particular. Todo eso es un combo que después cuando vos vas al supermercado parece como aumentó la nafta el 11,5 hasta el 11,5%, aumentó el gas. Bueno, hay una serie de cuestiones que seguramente después cuando vayas a comprar lo vas a notar. Vamos a charlar un poquitito con Héctor Polino, que es representante de Consumidores Libres, por el precio de los alimentos, como lo charlamos siempre, el alimento de el precio de la harina, ¿no? El aumento de la harina que es entre 300. Hoy hablaba con un productor y me decía, ¿cuánto lo van a bajar? ¿A 260? Me dijo, es lo mismo. ¿Cómo le va, Polino? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, acá andamos. Bueno, Polino, con todo este panorama que tenemos los argentinos entre manos, ¿no? Lo de la inflación según el tema por el Fondo Monetario Internacional, la inflación del 3,9 que próximamente saldrá en estas horas, la guerra en Ucrania, ¿cómo lo ve usted? Lo veo complicado. En un país como la Argentina, que cualquier fenómeno que se produce en el mundo o en la República Argentina repercute en el precio de los productos de la canasta básica de alimentos, sin que tenga muchas veces ninguna relación directa. Se aumentan los precios por las dudas, hay una cultura inflacionaria instalada desde hace muchos años, y por eso la Argentina ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. De modo que todas estas cuestiones las veo con preocupación. El aumento que se ha autorizado, como usted muy bien dijo, en el precio de las naftas, que tuvo un aumento del 9,5%, la SUPE del 11,5%, hasta ahora por parte de la empresa YPF. En los próximos días seguramente sí, creo que van a ya adherir. convalidó ese precio. Sí, ya se van a adherir todas. La Sí. nafta super de 99 pesos pasa a 110 pesos el litro y la premium pasará de 116,90 a 130 pesos. El precio del barril del petróleo subió en febrero de $90 a más de $130 el barril. Después está el aumento en las tarifas del gas natural, que a partir del 1 de marzo han aumentado un 20%, lo mismo en todo el país, lo mismo en las tarifas de la energía eléctrica, en el área de concesión de Edenor y Edesur, que son las dos únicas empresas de distribución de la energía eléctrica que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, que también con un porcentaje similar. De modo que todo esto, al aumentar las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y las empresas que los venden, los trasladan sin duda a los precios, y no siempre en la misma proporción, sino que incluso muchas veces lo trasladan en una proporción mucho mayor. Sí, claramente. Polino, yo lo que le quería hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que el escenario actual, ¿no? De la Argentina es complejo, con la firma del acuerdo, con la inflación que no cesa, con el aumento de los combustibles, el gas, etcétera, etcétera. ¿Usted ve la posibilidad de que Argentina pueda deslindar? Porque el mundo está viviendo un proceso inflacionario que comienza con la pandemia, ahora se prolonga con el tema de la guerra. Que ese escenario internacional no gravite dentro de la República Argentina. Bueno, los países más importantes están teniendo inflación. Han aumentado la nafta también, pero claro, a lo que manejan ellos es una inflación no comparativamente con la Argentina del mismo tenor, ¿no? Pero digo, ¿podremos nosotros deslindar nuestro escenario de eso para que no gravite de alguna manera en los precios? ¿Se puede hacer algo vía precio? ¿Hay alguna medida existente?
Bueno, desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional. El gobierno tomó ahora la medida de cerrar el registro de exportaciones a partir del 13 de marzo y lo cerró para las exportaciones de aceite y harina de soja hasta nuevo aviso. En la actualidad el poroto de soja paga el 33% y sus subproductos como la harina y el aceite pagan el 31%. De modo que es posible que en los próximos días aparezca la resolución estableciendo un aumento en las retenciones. Ahora, en la Argentina se habla de aumento de las retenciones y a las 2 horas le cortaron las rutas. Bueno, eso es lo que amenazan hacer, ¿no? Exactamente. De modo que estamos ante una situación complicada, porque la única manera de poder desacoplar los precios del mercado interno de los que rigen el mercado internacional es aumentando las retenciones que existen sobre algunos de los productos donde incide este problema. De modo que veremos qué fuerza política tiene el gobierno y qué decisión política para poder tomar esas medidas, ¿no? Sí, porque no, claro. los consumidores argentinos no tienen los niveles de ingreso que tienen los consumidores en Alemania, en los Estados Unidos de Norteamérica, en China, en los Países Bajos o en Israel. De modo que los precios de los productos que se elaboran y producen en la República Argentina tienen que estar en relación a la capacidad de compra que tiene la inmensa mayoría de los consumidores de nuestro país. Sí, claro que sí. De lo contrario, continuará aumentando la pobreza y la indigencia en el suelo argentino, en un país que produce, en un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo. Luego constituye algo inexplicable que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. Y bueno, pero también es medio ilógico que no se pueda vender a un precio más acomodado que el del precio internacional, ¿no? Hay tantas cosas. Hoy conseguir una colita de cuadril en una carnicería es como una proeza, ¿no? ¿No será que se llevan los mejores cortes? Sí, es así. Efectivamente. Bueno, pero mientras no comprendamos que lo que más importa es la casa de adentro, ¿no? Y que somos todos parte de esta casa, no va a funcionar, Polino. Estábamos hablando de esas cuestiones con otro invitado al programa, pero bueno, yo la verdad no quisiera ir en contra suyo, pero no veo demasiada preocupación por el tema de la baja en la inflación. No la veo, no me parece como que no bajar nada. La inflación en este escenario es muy difícil. Lo que hay que tomar medidas para impedir que continúe aumentando. Fíjense en ustedes que en el año 2020 la inflación de la Argentina fue del 36,1%. Y en el 2021, en lugar de haber mantenido ese porcentaje o haberlo bajado, aumentó al 50,9%. Este año, sin duda, con las medidas que se están tomando, vamos a estar redondeando ya el 55% de inflación. De modo tal que lo que tenemos que impedir es que la inflación continúe aumentando, porque ya haber tenido el 50,9%, casi el 51% en el 2021 es un índice que está ocupando el escenario del tercer lugar en el mundo. Hubieron países que en lugar de tener aumentos de precios, los precios bajaron, tuvieron una inflación negativa, es lo que se denomina deflación, es decir, inflación negativa, y nosotros tenemos un aumento permanente de la inflación,
De modo que estamos ante una situación en ese sentido muy... Que no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, eso lo dijo Martín Guzmán. Vamos a ver en qué gravita todo esto, porque la verdad también es cierto que vivir amenazado por una oposición que dice que no vota el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si se aumentan los derechos de exportación, y un campo que dice que va a salir a cortar todas las rutas si se aumentan los derechos, la verdad tampoco es muy fácil gobernar un país con esos parámetros. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Polino, le agradezco mucho su tiempo. Que siga muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estábamos charlando con Polino. Es muy difícil, en serio lo digo, es muy difícil, porque a ver, cuando surgió en la mañana del día de hoy, a partir del cierre de la exportación del aceite de soja y otro producto que ahora se me fue de la cabeza, lo primero que se dijo es porque van a aumentar los derechos de exportación. Automáticamente salió la oposición a decir, si le aumentan al campo las retenciones, nosotros no firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a pedir en la Cámara de Senadores que sea automáticamente rechazado. Digo, es muy difícil con un campo que lo primero dice, bueno, cortamos todo. Sí, yo digo, ¿cómo se atiene a las medidas que corresponden, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para equilibrar la balanza? Sale el ministro de Economía y dice, no está contemplado entre... Todo esto fue un rumor, ¿entendés? Si realmente no está contemplado, es decir, perdimos el día llenando espacios con cosas que no van a suceder. En vez de llenar el día con cosas y pensando cómo podemos de cada uno de los espacios, ya sea oposición, campo, gobierno, sentarnos a negociar y buscar un camino que sea mucho más estable para el 50% de los argentinos que hoy en día se nos están escapando de la línea de pobreza. Digo, eso es lo que tiene que preocuparnos a todos, eso tiene que ser el norte principal, cómo llevar alimentación más económica y cómo terminar con el tema de la inflación. No podemos vivir más así, de esta manera, no pretendidamente, porque aparte uno sabe, porque hace muchos años que se dedica a esto, por qué actúan de esa manera, qué es lo que buscan finalmente. Entonces digo, hay que parar la bocha, muchachos, porque aparte, está bien, supongamos que a este gobierno le va muy mal, vamos a suponer que no logra todo lo que tiene como objetivo. El que herede este gobierno, lo que se deje este gobierno, ¿qué cree? ¿Que le va a ir mucho mejor? Ya la demostración está sobre la mesa. Dejémonos de jorobar y empecemos a madurar, porque así no podemos vivir. 18:56, estamos hasta las 8 de la noche. ¿Qué día hoy, Qué día, Dios mío. Vamos a estar hasta las 8 de la noche haciéndote compañía. Mi perra hoy quiere ladrar.